por estar con nosotros. Gracias a usted, Juan, muy amable por esta invitación. Buenos días para usted y para toda la gente que lo acompaña en estudios y para toda la audiencia. Muchas gracias, ministro. ¿Cómo pinta para el gobierno la jornada de hoy? ¿Cómo está viendo usted el panorama, señor ministro? Pues yo soy optimista. Nosotros somos optimistas en el gobierno porque, digamos, hay un buen ambiente en la plenaria del Senado. Yo creo que los números se están dando para que finalmente el Senado le entregue a la ciudadanía la posibilidad de decidir en las urnas el futuro de la reforma laboral que fue negada en su trámite en el Congreso de la República, particularmente en la Comisión Séptima del Senado. Y yo creo que, digamos, algunas de las maniobras que se han tratado de implementar en los últimos días y en las últimas horas no van a prosperar. Colgarse oportunistamente a por ejemplo, a una apelación que fue presentada hace 9 semanas, 10 semanas, y que están tratando de convertir en tabla de salvación para obstruir la consulta a última hora, cuando quedan solo 5 semanas para terminar la legislatura, no va a prosperar. Y bueno, seguirá el trámite si alcanzan los tiempos, porque también están dilatándolo, a pesar de que le metimos mensaje, le presentamos mensaje de urgencia a la reforma liberal, pues eso tampoco se ha abierto camino, así que yo creo que lo que queda como instrumento más seguro para asegurar los derechos de los trabajadores, como lo ha dicho el gobierno, es la consulta popular. Señor ministro, lo saluda Fernando Quijano. ¿Por qué no le damos la oportunidad al diálogo, como ustedes han expresado en muchas ocasiones? Nos ahorramos esos 700.000 millones de pesos que ha dicho la registraduría que vale la consulta y expresamos, digamos, esa convivencia y retomamos el tema en el Congreso, no necesariamente para esta legislatura, sino para la siguiente, y obviamente damos una muestra de que nos preocupa la economía y que esos 700.000 pesos pueden pesar en el presupuesto. Dígame, yo le quiero comentar lo siguiente. Lo primero es que aquí han habido, por ejemplo, elecciones atípicas y van a haber otras por decisiones bastante cuestionables y discutibles en el Consejo de Estado, que nos han costado por lo menos 150.000 millones de pesos y nadie ha dicho esta boca es mía. Ahora, con ese argumento entonces no haríamos elecciones en el 26 porque nos cuestan mucho, pero esa es la democracia. Y cuando en la Constitución del 91 se introdujeron estos mecanismos que luego fueron reglados por la ley, pues por supuesto que sabíamos que la democracia participativa, la ancha alameda de la participación popular, pues tiene costos. Y eso hace parte, digamos, de lo que significa vivir en una democracia de alta intensidad. Y en segundo lugar, nosotros hemos hecho gala en exceso del diálogo alrededor de este y de otros asuntos de la agenda de reformas del gobierno. Mire, yo le cuento, creo que lo he dicho en estos micrófonos, esta reforma laboral, en su paso por la Cámara de Representantes, tuvo modificaciones en 65 de los 82 artículos. Tenía proposiciones y propuestas del Centro Democrático, del Partido Conservador, de la ANDI, de la SAC, el gremio de las plataformas de reparto, de las centrales sindicales. Era realmente una reforma bastante consensuada. Incluso algunas de las preguntas que están en la consulta provienen de ese consenso, que fue el articulado que llevó a la Comisión Séptima del Senado. Los señores de la Comisión Séptima del Senado radicaron una ponencia de archivo el 11 de marzo. Incluso 2 senadores que no eran ponentes firmaron la ponencia de archivo, cosa que no es habitual. Y ese día el presidente del gobierno anunció la posibilidad de una consulta. Tuvieron 8 días, porque la votación ocurrió el 18, 8 días después. En esos 8 días no se les dio por revisar, digamos, lo que significaría una consulta popular y modificar esa ponencia de archivo para que siguiera su trámite y el diálogo y la concertación hasta la plenaria del Senado de esta reforma laboral. Ese día se presentó una apelación, que la presentaron no ellos, la presentó un senador de la Alianza Verde, el senador Fabián Díaz. Casi que no la votan. Bueno, eso no se vota, pero se radicó. Se olvidaron, engavetaron
la apelación. Se acuerdan 9 semanas después de la apelación, o 10 semanas después, cuando ya se va a terminar la legislatura. Así que tampoco tenemos tiempo. Mientras se envía una comisión, si prosperara la apelación, se nombran ponentes, se radican ponencias, se discute en comisión y luego se llega el 20 de junio y se hunde la reforma. Así que acudir a la apelación ahora es una estrategia perversa, creo yo, es una maniobra que para nosotros es inaceptable para evitar que sea la ciudadanía la que se pronuncie ante la negativa del Senado de hacerlo. Ministro, buenos días. Nuestro tema del día hoy es mermelada es. Y yo sí quiero ser muy directa y preguntarle qué tanta mermelada han entregado desde el gobierno para lograr asegurar los votos a favor de la consulta. Y yo sé que seguramente me va a decir que ninguno, pero es clarísimo que acaban de nombrar una ministra de Comercio Exterior que es del Partido Liberal y eso sin duda cambió unos cuantos corazones al interior del Partido Liberal, unos cuantos votos a favor de la consulta. Eso es un tema de voto a voto. Pues yo le cuento lo siguiente, el ingreso del Partido Liberal en ese ministerio se viene ventilando desde el mes de diciembre del año pasado, cuando estaba de ministro el doctor Juan Fernando Cristo. Y el ingreso del partido de la U también, bueno, el partido de la U ya estaba representado por el anterior ministro de las TIC, el señor Mauricio Liscano. Así que la representación liberal y la representación de la U, como la representación de los verdes en cabeza mía, hace parte de la reconfiguración de la coalición de gobierno del presidente Petro. Una coalición de gobierno, lo sabe Juan Lozano, y los que saben un poquito de ciencia política también lo saben, pues es unos acuerdos alrededor de una agenda con una representación burocrática o en el gobierno de los partidos que coinciden y que comparten esa agenda. Eso es válido en Colombia, en Alemania, en España, en cualquier país del mundo en donde imperan regímenes no de partido único, sino coaliciones de fuerzas políticas que se agrupan alrededor de una agenda. Y eso, repito, se estaba ventilando mucho antes de que ocurriera lo que está ocurriendo con la consulta y de que ocurriera lo que ocurrió o lo que está ocurriendo con la reforma laboral. Por supuesto, los partidos que están en el gobierno pues tienen que comportarse en consecuencia y sus bancadas parlamentarias tienen que acompañar las iniciativas del gobierno del que hacen parte. Así que eso es distinto a ponerse a comprar voto a voto congresistas con dádivas y con contratos y demás. Aquí lo que hay es una coalición de gobierno. Si ustedes examinan cómo se están comportando las bancadas, pues corresponden a esa lógica. El partido Pacto Histórico, que es el partido de gobierno, pues tiene 20 senadores que van a votar. El partido Alianza Verde tiene la mayoría de senadores, 6 o 7 que van a votar. El Partido Comunes, que hace parte de la coalición de gobierno, tiene 5 senadores que van a votar. Hay un sector mayoritario de la U que tiene una representación en el gobierno que van a votar. Igual ocurrirá con el Partido Liberal, etcétera, etcétera. Así que lo que está en juego es una coalición de gobierno frente a una coalición opositora que además se pone de espaldas frente a la gente que ha actuado torpemente, que han tenido todo el tiempo para haber dado la ocasión a que el Senado de la República hubiese construido una reforma laboral al alcance de un consenso nacional en el Congreso. 626. Señor ministro, le quiero preguntar por una fórmula que se ha vuelto a poner sobre el tapete, que es la de hacer la consulta después de elecciones. Algunas personas dicen, a mí hasta me suena la idea de la consulta, lo que no quiero es que se utilice políticamente por el gobierno para preparar la campaña presidencial o para que afecte la campaña presidencial. Cuando este tema se planteó, yo mismo le hice esta pregunta en un programa anterior y usted me contestó que los tiempos que estaban definidos en la Constitución y en las leyes no lo permitían. Ayer le volví a hacer la misma pregunta a Angélica Lozano. Le dije, senadora, el ministro nos ha dicho que esto no es posible por los términos legales y constitucionales. Y ella me dice, el señor ministro está equivocado porque ya la consulta anticorrupción se hizo así.
y no tuvo objeción constitucional ni legal. Es decir, más o menos a esta altura se votó la consulta para que se programara después de las elecciones presidenciales, de manera que no altere el proceso electoral y no genere mayores ruidos, porque se pueda usar por el gobierno con fines proselitistas de cara no a la simple consulta, sino a la campaña electoral. Dicho esto, la pregunta es, Angélica Lozano dice que ya hay un antecedente, que está validado, que se puede hacer la consulta después de las elecciones presidenciales. ¿Han revisado ese tema, ministro, y ustedes lo considerarían en este debate de hoy? Pues Juan, fíjese usted que a Angélica y a Claudia, ¿no?, y al Partido Alianza Verde, al que yo pertenezco, se les ha indicado, o se nos ha indicado, que la consulta popular anticorrupción no interfirió la elección presidencial del 2018, pero sí interfirió la elección de la alcaldía, en donde la doctora Claudia resultó alcaldesa, ¿no? Ese es uno de los argumentos que, por supuesto, yo no acepto, ¿no? Así que puede, según esa teoría, incidir en la elección presidencial, o puede incidir en la elección siguiente, que es la local, ¿no? En este caso, la alcaldía de Bogotá. Y yo creo que ese no es un argumento serio, me parece a mí, ¿no?, consistente. Ahora, segundo, la ley es taxativa, no da lugar a interpretaciones, es taxativa. Yo le invito a que usted mire el artículo 33, en su numeral 4, creo que es, de la ley 1757 del 2015. Y la ley dice de manera expresa, taxativa, literal, que la consulta se convocará en una fecha definida por, en este caso, el presidente de la República, en los 3 meses siguientes a la aprobación de la consulta en la Corporación de Elección Popular respectiva, que en este caso es el Senado de la República. Hay unos tiempos de notificación que son de 8 días y de ahí corren 3 meses para celebrar la votación que es autorizada por el Senado de la República. Eso no lo estoy diciendo yo. Ahora, si en aquella ocasión no sé quién metería el mico en la plenaria del Senado para que, a cambio de aprobarla, propusieran y aprobaran, me parece a mí, por fuera de la 1757, celebrar la elección o la votación de la consulta después de las elecciones presidenciales, pues ese es un precedente jurídico, digamos, o un hecho jurídico o un hecho político que no necesariamente invalida lo que está previsto explícita y taxativamente en la ley. Ministro, buenos días, lo saluda William Calderón. Aunque las cuentas, algunos dirían alegres, le dan al gobierno de que la consulta va a pasar, ¿qué plan tienen ustedes o qué va a ocurrir si definitivamente se hunde hoy en el Senado? No, ya veremos. Yo creo que no se va a hundir. Me parecería un exabrupto que el Senado le ponga mordaza a la gente para que se exprese en una consulta popular. Pero independientemente de eso, si eso ocurriese, pues ya examinaríamos qué seguiría, ¿no? Si presentar un nuevo proyecto, si expedir algunos asuntos. ¿Qué le recomendaría usted al presidente si ese escenario se da esta noche? No lo he pensado, seriamente. Son las 6 de la mañana, 31 minutos. El país está pendiente de lo que ocurra hoy en esta votación. Oiga, y muchas gracias, Juan, por el sondeo que hicieron ayer, que resultó muy positivo para la consulta en RCN. Nosotros hacemos periodismo para todos, señor ministro, y los datos son los datos. Sí, claro. No, la idea aquí es que se puedan escuchar todas las voces, la idea es que se puedan expresar todas las opiniones y la idea es que el país pueda avanzar por el mejor camino. Aquí están las respuestas del ministro de Trabajo.
nosotros preguntamos todo lo que queremos preguntar, el señor ministro contesta todo lo que considera que debe contestar y nuestros oyentes hacen la evaluación, juzgan de acuerdo con sus convicciones cómo avanza el proceso y cada uno toma su propia conclusión. 6:32, gracias, ministro. Pero déjeme que le enviemos usted y yo un saludo a nuestro gran amigo Sergio Cabrera, nuestro embajador en China, que ha cumplido una labor muy importante y muy positiva en este viaje del presidente. Ministro, sabe que antes de esta sección con usted arrancamos el programa sobre el viaje a China y hace unos minutos decíamos que hay que reconocer que el embajador ha hecho una tarea muy importante y que es un embajador que se mueve en China como pez en el agua porque habla chino, entiende la cultura china y pues eso le ha permitido abrir unas puertas que han sido muy importantes. Decíamos, señor ministro, aquí hemos sido muy críticos de muchas designaciones de embajadores y lo hemos dicho sin pelos en la lengua. Este no nos gusta porque no está preparado, a este pasa esto. A todo señor, todo honor. El embajador Sergio Cabrera ha hecho una gran tarea y en eso estamos de acuerdo. ¿Sabe, don Juan, ministro, quién tiene un papel bien importante? El representante de ProColombia en China. Acuérdese que eso van en paralelo y a ese representante en Colombia hay que pedirle la tarea de cómo después de el viaje del presidente, la canciller, de los ministros, tiene una agenda real de que le abra puertas a lo que sabemos exportar nosotros, flores, frutas, café, pues ojalá más carbón y ojalá obviamente petróleo. Así es, son las 6:33. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Siempre usted muy amable. Buen día para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, ministro. Una ronda rápida, quiero oír sus opiniones. Santiago Ángel. No, Juan, a mí francamente me parece que el ministro Sanguino tiene un tono muy arrogante, siempre nos manda a estudiar y a mí me parece que francamente el que tiene que ir a estudiar un poco más es él. Y además me hace mucho ruido que tenga en este momento, el próximo 26 de mayo va a ser llamado por la Corte Suprema de Justicia a juicio por el carrusel de Bogotá. Y esto es algo que el país debería comentarlo con más rigor. Los dos ministros que tienen en sus manos en el Congreso la consulta popular y que están haciendo todo el lobby para conseguir las mayorías del gobierno están a punto de ser enjuiciados, los dos por la Corte Suprema. En el caso de FONADE para el señor ministro del Interior Armando Benedetti y en el caso del carrusel de la contratación para el ministro Sanguino. Él nunca responde lo que se le pregunta en los datos, pero en todo caso sí dice que todos los miembros de la mesa tienen que ir a hacer estudios políticos. ¿Eso era lo de los Nule? Claro. Doña Arcicuín. Sí, no, estoy de acuerdo eso de normalizar la mermelada, don Juan, que porque son acuerdos políticos, que porque entraron y porque apoyaron el gobierno y entonces que les dan ciertos ministerios para que voten sí o no, eso no está bien. Usted mismo lo ha recordado aquí en varias oportunidades, cuando los señores Teodolindo, cuando la señora Gidis terminaron en la cárcel, ¿por qué fue? Por vender su voto, por cambiar su voto por unas notarías a cambio de X o Y proyecto. Eso no es normal y eso no está bien. Profesor Fernando Quijano. La pelota está en territorio del Senado, creo que están algo así como 51-48, no sé cómo son las cifras, y no sabemos qué papel va a hacer Chacón, qué papel van a hacer los liberales, no sabemos, pero hoy la pelota está en el Senado y los senadores tienen la palabra. Vamos a ver si hay abstención, si no van a ir a trabajar, si no se van a quemar en el tema, porque este es el mensaje que le tienen que enviar a sus electores. Y los colombianos hoy tienen que tener los ojos en el Senado y saber cómo votan los senadores. Don William Calderón. Pues, Juan, por más que intente el ministro dorar la píldora, aquí lo claro es que el gobierno está en campaña política con miras al 2026 y el argumento más poderoso es que no les interesa que se reviva la reforma laboral que se hundió. Por eso el ministro se opone a ella y cambia la argumentación diciendo que lo que pretende el Congreso es dilatar nuevamente las discusiones en el Congreso para hundir también la consulta. Esto es campaña política disfrazada de mandato popular y, ojo,
Eso mismo hizo el régimen de Venezuela, eso mismo hizo Bolivia y eso mismo hizo Ecuador. Disfrazar con el tema del mandato popular decisiones que finalmente tienen es un cariz político para mantenerse en el poder. Don Azuri Chamá. Don Juan, con los buenos días, por lo menos hoy hay una buena noticia, me parece a mí que hay que destacarla, y es que el gobierno reconoce la legitimidad y el derecho en este momento del Congreso, concretamente del Senado, a tener la palabra. Por ahora. Es una buena noticia. 6:37. Los secretos de Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Comienza a amanecer y nos preparamos para decir gracias a los que con sus enseñanzas y consejos nos han cuidado durante estos años. Ellos